Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Cuenta regresiva ya para las PASO de este domingo. Has visto durante las últimas semanas que te poníamos un reloj en cuenta regresiva que ya no queremos ponerte porque ya estamos llegando al final. Y hoy vas a tener una noche de hiperacción. Está Rosendo Fraga, el analista político más consultado por el establishment, sin dudas. También está Daniel López Rossetti. Otro palo trajimos para hablar con el doctor López Rossetti sobre qué nos pasa a los argentinos en este contexto de tanto estrés. Qué nos pasa en este contexto donde la grieta divide al país desde la política, pero en los argentinos en esa idea de equilibrio que él plantea en su último libro. ¿Qué tan cerca estamos y qué tan lejos estamos de esto? Y también vamos a invitar aquí a Fidanza, para hablar de lo que viene en el conurbano profundo, en esa provincia de Buenos Aires que es un debate muy, pero muy grande. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, porque sé que si hay una temporada alta para Rosendo Fraga, es esta. Bueno, sí, pero me gusta la acción, ¿no? ¿Te gusta la acción? Es Sí. una época que te divierte. Sí, mucho. Bueno, arranquemos, Rosendo, por la macro. Sí. Macri, Fernández. Sí. Hay que ver cuál Fernández interpretás como la o el oponente. ¿Cómo llegan a la recta final de las PASO? Bueno, a ver, yo creo que hay una palabra que yo planteando, hiperpolarización. Fíjate que la primera elección con PASO, el 2015, los dos primeros, 62%. La segunda, sí, 2011, 2015, 68%. Ahora estamos en el 80% entre los dos primeros. Esto es un dato, ¿no es cierto?, muy importante, porque acá hay algo que está claro. No llegan demasiado lejos uno del otro. O sea, hay una distancia muy cercana. Y de hecho hoy se habla, hay, bueno, temporada altísima de encuestas. Sí. Los más optimistas desde el macrismo dicen que tienen 2 puntos arriba o abajo, casi un desvío estadístico. Y los más optimistas desde el lado de los Fernández dicen que le sacan 7 puntos. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo, a ver, desde cierto punto de vista, yo lo primero que te diría es que no lo sé. Lo que sí hoy tengo claro es que el dato clave, más que la diferencia en puntos, va a ser cuán cerca del 45% esté aquel que quede primero. Si no es lo mismo 5 puntos 40-35 que 45-40. No sé si Totalmente. Son 5 puntos igual, pero es muy diferente. Es decir, si alguien saca 42, 43, 44... queda con una sensación que está ahí a tiro del 45. Rosendo, hay una cuestión que tiene que ver con los votos, ¿no? Cuando estamos hablando de PASO, se habla de votos positivos para considerar ese porcentaje. Sí. Contame un poco la diferencia, porque de hecho en la cocina, en las estadísticas de cara al domingo, hay todo un debate. ¿Qué tomar por porcentajes? Bueno, a ver, eso está ya determinado. En las PASO, el voto blanco es un porcentaje como si fuera un partido. Primera y segunda vuelta, el voto blanco no es válido. Entonces se reparte entre los demás, ¿no es cierto? Es decir, la base del porcentaje de los partidos, ¿no es cierto?, cambia. Entonces, si vos en las PASO obtenés 42 o 43, bueno, en realidad estás obteniendo un punto más en la elección. Vos decís 43, bueno, redondeo, ya es 44. Si fuera la primera vuelta. Totalmente, y ahí está ese número que vos decís. Claro, entonces, porque el 45 se gana con un voto, ya se gana en primera vuelta. Entonces, si alguien en las PASO se acerca al 45, crea un efecto político. Después las cosas pueden ser, no son automáticas, pero si alguien saca 44, 45, 43, es como que ya está en el número para ganar en primera vuelta. Venís siguiendo elecciones desde hace mucho tiempo, venís evaluando cómo llegan las contiendas finales. ¿Hubo un precedente, por ejemplo, como el presidente Macri en esta campaña, donde no apareció? Donde solamente apareció tan cuidado, no dio entrevistas, no dio charlas en profundidad. Bueno, a ver, es así. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando. Y a lo mejor apareció, algunos dicen que hay 1000 mensajes de Macri grabados. Directamente en el microtargeting. Segmentando, 1000 mensajes. Es decir, aparece de otra forma diferente a como se aparecía antes. Bueno, un siglo atrás la campaña se hacía en tren. Se agarraba un tren, iba a los pueblos. Pueblo por pueblo, recorría. Claro, y además el palco era el tren. Es decir, la gente se agrupaba. Bueno, después esto va cambiando. Aparece la televisión en los años 50, los años 60, la radio antes. Perón en el 46, la hace por radio. La radio jugaba un papel muy importante. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que de algún punto de vista, hoy con la tecnología se está más presente que antes, aunque de una forma distinta y muchas veces sin la presencia
la presencia física. Pero Macri ha viajado mucho, ¿eh? Es decir, las últimas semanas ha estado en muchos lugares. Directamente. Hay una cuestión también de los populismos habitualmente que ponen en la mira en los resultados. Hoy hay una frase que quiero compartir contigo donde Kicillof empieza a hablar de una empresa, Smartmatic. Fíjate qué es lo que decía. Sí. El gobierno ha cambiado súbitamente los procedimientos, ha cambiado la empresa que tiene que ver con la preparación del escrutinio provisorio, la forma de transmisión de datos, que no ha cumplido lo que se había comprometido, que era el acceso de la oposición al código fuente. Debería explicar el gobierno por qué un sistema que funcionaba lo cambió, trajo otra empresa que está mundialmente cuestionada y faltan días para las elecciones y todavía no funcionaron las pruebas y no sabemos qué van a hacer. Y venimos de una experiencia en el año 2017 que vimos a la fuerza política oficialista, a Macri, a Vidal, festejar un triunfo que era una derrota en las PASO. Ya empieza a aparecer un tono de campaña un poco más Kicillof explícito, ¿no? Bueno, pero yo creo que, viste, uno está muy acostumbrado a criticar y yo creo que acá hay algo que hay que rescatar, que pasó hace algunas horas. La Cámara Nacional Electoral, la justicia, ¿no es cierto? Y cuando la justicia actúa bien también hay que marcarlo. Totalmente. ¿Viste? Porque si no, adoptó una decisión, ¿no es cierto?, que para mí ha sido muy, muy positiva, que la oposición acceda al software de esta empresa que va a ser el escrutinio, ¿no es cierto?, el escrutinio provisorio. Y eso me parece muy importante, porque eso disipa todas estas cuestiones que plantea Kicillof. Lo peor para la democracia es que exista una duda sobre esto. Entonces me parece que hay veces, me parece que este fallo de la Cámara Nacional Electoral, que para mí es un tribunal que ha demostrado ser muy independiente, ha sido muy necesario y conveniente. En esta batalla del micro-target, como la charlábamos hace un rato, hay un segmento que empieza a aparecer como el gran botín para ambos. Veamos qué pasaba con los jóvenes como foco. Una breve frase por un lado de Alberto y por otro de María Eugenia Vidal, y después reflexionamos sobre este target que tanto preocupa, sobre todo a Cambiemos. ¿Qué aspiro? Que nunca callen la boca. ¿Qué aspiro? Que nunca terminen el debate. Lo último que deseo de la juventud es una juventud domesticada. No dejen que nadie los domestique. No dejen que nadie los calle. No dejen que nadie los haga resignarse a un presente. Ustedes tienen que ir por el futuro. Ustedes no son el futuro, son el presente. Necesitamos que se rebelen, que hagan oír su voz. No dejen que nadie les diga que no se puede. Rebélense a eso. Hagan oír su voz. Y de golpe todos quieren niños rebeldes, todos quieren jóvenes rebeldes. Bueno, yo te diría que sí, pero eso es quizás mirar las cosas un poco al pasado. A ver. No al presente. Los electorados están envejeciendo en todo el mundo. Es verdad, de hecho Sebastián Campanario investigó y escribió La Revolución Senior con los más 55. Pero esto es así, digamos, en el sentido de que la expectativa de vida aumenta y la natalidad baja. Por lo menos en Occidente. Esto hace que los electorados envejezcan. Algunos incluso plantean esto como una de las causas del giro a la derecha en la política europea, que ha sido muy, ¿no es cierto?, muy marcado. Yo creo que acá lo que tenemos es una brecha, llamémosle así, generacional estaria muy marcada. Simplifico. 2/3 de los jóvenes están votando por el kirchnerismo. 2/3 de los adultos mayores están votando, ¿no es cierto?, por el macrismo, ¿no? Está muy, no es que sea el 100%, pero es mayoritario. Está muy cegado desde el punto de vista generacional o etario, como se dice, el voto. Lógicamente, la cantidad uno compensa al otro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas veces, el PRO como partido había hecho toda una política muy de identificación con los jóvenes, ¿no es cierto? Ahora, si yo lo pongo en términos de política global, comparada, normalmente el voto joven está más corrido del centro hacia la izquierda. Normalmente el voto del adulto mayor está más corrido del centro a la derecha. No es tan extraño que esto pase. Rosendo, ¿qué pasa con esa contienda, ¿no? La gran contienda que es Kicillof, María Eugenia Vidal, 36% del electorado, con Urbano, parte enojada por la situación económica. ¿Cómo ves ese análisis y qué sería una derrota de Kicillof y qué sería una derrota de María Eugenia Vidal? Bueno, el punto es que acá la clave es el sistema electoral. Acá no hay segunda vuelta, se gana por un voto. Con lo cual, en alguna medida, la elección, ¿viste?, se gana por un voto. Hay un dato político. Las dos elecciones que ganó Vidal, 2015 y 2017, la hizo con el peronismo dividido. Porque Massa dividía
al peronismo. Hoy el peronismo está unido políticamente, podemos discutir cuánto esto significa en votos, pero tiene una elección más difícil, María Eugenia, desde el punto de vista político, que las dos anteriores. En el marco territorial está muy claro una fuerte ventaja en el conurbano de Fernández Fernández y que el oficialismo busca compensarla con ventajas en Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia. Conurbano es el 25% del total del país. Córdoba, Santa Fe más el interior de Buenos Aires es el 29%. Acá es donde se va a librar la definición del resultado nacional. De cualquier manera, si, ¿no es cierto?, si María Eugenia queda a 2 o 3 puntos de Kicillof, bueno, faltan 2 meses y medio. 2 meses y medio es muchísimo tiempo y esto puede ser revertido. Si quedara, no sé, 6, 7 puntos, se le haría más difícil revertir. Entonces, insisto, una diferencia corta a favor de Kicillof no implica que María Eugenia no pueda ganar. Una diferencia más amplia hace mucho más difícil revertir. ¿Qué nos dice en el electorado? Por un lado, una Cristina Fernández de Kirchner guardada, que aparece solamente cuando presenta cristinamente, y por otro lado, un Pichetto que aporta más gestión que votos. No, a ver, más que gestión, yo creo que aporta algo que es una idea de gobernabilidad. Armado. Una idea de gobernabilidad de que en este segundo periodo Macri va a tener mayor capacidad de gobernabilidad que el anterior, que va a tener mayor capacidad de negociación con el peronismo que en la etapa anterior. Y además, yo diría que Pichetto aportó otro elemento a Cambiemos. Entusiasmó en un momento que había un cierto desaliento. Era un momento de duelo y de golpe se... claro, y Pichetto entusiasmó. Vos fíjate, un discurso de Pichetto, vamos a ganar en la primera vuelta, en fin, ¿no es cierto? Es decir, un discurso que entusiasmó. Y esa paradoja, que en los actos de, bueno, ahora, ¿no es cierto?, todos por el cambio, muchas veces el más aplaudido es Pichetto. ¿Cuánto pesa la situación económica? Digo, estamos viviendo un momento en el cual el mundo parece actuar, digamos, el yuan, tenés la situación del dólar, tenés una situación global y otra local con una economía que no está en un buen momento. ¿Cuánto pesa eso para seducir a un electorado? A ver, yo te hace un par de meses un artículo en New York Times decía, ¿cómo puede ser electo presidente en la Argentina un candidato que tiene 12 causas por corrupción en la justicia federal y 5 pedidos de prisión preventiva? El mismo día, El País de España publicaba un artículo donde decía ¿cómo puede ser reelecto un presidente como Macri con el fracaso económico que ha tenido? En alguna medida, una cosa te explica la otra. Macri tiene chance de ganar, aún con una economía que hace muy difícil a cualquier presidente ganar, porque lo que hay es un cuestionamiento político a Cristina. Y con este cuestionamiento, Cristina tiene chance por la situación económico-social. Ahora, esto, voy a decir algo totalmente obvio, lleva a que se vota negativamente. Sí. O sea, votás, como dice la tapa de noticias, entre lo peor o lo malo, digamos. ¿No es cierto? Se vota más en una visión negativa o resignada que una visión, digamos, positiva. Pero una situación explica la otra. Hay un arengue directo. Esto tiene que ver con algo que ocurrió en el día de hoy, con un tono nuevo que vamos a analizar cuánto hay de Durán Barba, cuánto hay genuino por parte del presidente de la Nación. Fíjate qué es lo que dice. Sí. Los cambios de raíz, los cambios de verdad, no se hacen de un día para el otro y cuestan. Y en el camino de hacer esos cambios vienen las dudas, hay angustia, sobre todo desde abril del año pasado, muchas dificultades para muchos argentinos y lo sabemos, pero todo lo que hemos hecho no es en vano. Estamos creando bases donde sobrecaminar, donde crecer, donde desarrollarse, sin incoherencias, sin mil caras. Tenemos una propuesta en la que creemos y en la que estamos jugados para sacar adelante este país. Este domingo 11 de agosto se define si seguimos avanzando o volvemos al pasado. Se define si seguimos batallando contra el narcotráfico, las mafias, la delincuencia y la corrupción. Se define si seguimos integrándonos al mundo o le damos la espalda y nos volvemos a aislar. Se define si respetamos a quien piensa distinto. Se define si todo lo que hemos hecho estos 3 años y medio se transforma en la Argentina del futuro que todos queremos. Y todo eso
Todo eso se define con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto. No hay futuro en el pasado. ¿Qué dice este tono de presidente en campaña? No, a ver, estamos en la fase, en las últimas horas de campaña. Son las que hay que usar con más intensidad. Personalmente creo que eso es un discurso estudiado, no espontáneo. Se nota. Para mí es un discurso estudiado donde va como graduando. Inclusive hoy había una mala palabra en una... La del carajo, claro, cuando ¿viste? decía con las inundaciones. Claro, la dijo para mí me directamente. parece que eso forma parte de una estrategia de discurso, como se llama, ¿viste? Como se llama ahora, que está aconsejando las mafias, por ejemplo, ¿viste? Es decir, endurecer, ¿no es cierto?, el discurso de Macri, y esto implica en alguna medida intentar profundizar la polarización, ¿no? Esto no sé si a lo mejor es tan conveniente finalmente, pero la estrategia está en este tema. Un discurso más duro para polarizar más. Rosendo, la última tiene que ver con, vos no te gusta hacer pronósticos, pero sí análisis. ¿Cuál sería el resultado lógico de este domingo? No te hablo de quién gana, quién pierde, sino dentro del escenario democrático, ¿qué pasaría con un expert o por qué se desinfla tanto un Labaña, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que la hiperpolarización es lo que a Labaña, ¿no es cierto?, le impidió, más allá de errores que, ¿no es cierto?, que pueda haber cometido. Ahora, Esper, a lo mejor Labaña hace una elección más floja de lo que parecía, y Esper está haciendo una elección mejor de la que se esperaba. Tiene también un núcleo duro de jóvenes expert que sorprende. Yo te digo lo siguiente, hay algo que se llama el voto enojado. Sí. En algún momento Macri dijo, ayer o antes de ayer, tenemos que seducir al voto enojado. Y el voto enojado en la comunidad es el voto de Esper, es alguien que está muy desconforme con la situación. Te aclaro que hoy uno mira la política en el mundo occidental y personajes enojados hoy suelen tener éxito político, ¿no es cierto? Totalmente, cuando tiene una personalidad muy marcada. Cuidado, de esa perspectiva, ¿no es cierto?, como a lo mejor hay otros proyectos, ¿no es cierto?, como el de Gómez Centurión Houghton, más volcado a la parte religiosa, aborto, qué sé yo, que también tiene. Dice, estos hoy en la política argentina parecen proyectos periféricos. Ahora, son proyectos que uno mira al mundo y son proyectos que tienen envergadura política. Quizás a lo mejor es gente que está sembrando para cosechar más adelante. De eso se trata. Gracias, Rosendo. No, gracias a vos. Y vamos a meternos en tu cabeza, después de este breve oficio.